Paz a vosotros, mis queridos hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar la lección de 29 de febrero del 2020. Y el título de esta lección es Perseverando en la oración. Ya que nosotros todos sabemos, que la oración es el único medio por el cual nosotros nos comunicamos con nuestro Dios. Es importante entonces que estudiemos y vamos a descubrir varias cosas por medio de este estudio. El objetivo de esta lección es reconocer que la oración es como el aire, ya que sin este moriríamos en minutos. Por tanto, oremos sin cesar por todos y por todo. Ese es el objetivo. ¿Se imaginan que nosotros lleguemos con ese pensamiento de decir, si yo no oro, no vivo? Si yo no respiro, pues no voy a vivir prácticamente. Así es de importante la oración. Les pido que estemos atentos. Para llevar a cabo este estudio, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 2, del 14 al 23. Indudablemente que usted ya ha disfrutado de esta lectura, ya que el profeta Daniel es un hombre pues que nos describe muchas historias. Ustedes ya las conocen. Pero hoy vamos a enfocarnos en la oración, en la perseverancia de la oración. Perseverancia de la oración. Ese es el título. Por lo tanto, vamos a enfocarnos a eso. Y aquí en la lectura, varios me han dicho que sí les dé una pequeña explicación. Yo sé que muchos de mis hermanos pueden hacerlo muy bien, pero recuerden que muchos están empezando. Yo los felicito porque están empezando y ellos ya dan la lección. Solamente que a veces necesitan un poquito más de información. Por eso es que estoy haciendo este video, vamos a dar este estudio. Así es que la lectura, vamos a entrar de lleno, se encuentra en Daniel capítulo 2, el verso 14 al verso 23. Y dice así: Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioch, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría el rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios del siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza y honrame, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Qué hermoso, hermanos. Recuerden que Daniel era un
uno de la cautividad que llevó Nabucodonosor a Babilonia. Y bueno, ya ustedes saben la historia que Daniel, pues, fue uno de los que mandaba a Babilonia prácticamente, por la sabiduría, por obediente. La lección pasada leíamos o estudiamos o aprendimos acerca de lo recto que era Daniel, de lo íntegro que era Daniel para con Dios. Recuerden que la integridad solamente Dios la conoce. Claro, pero si somos íntegros, eso se va a reflejar ante los hombres. No podemos decir, Dios sabe que soy íntegro, Dios me conoce. No, si Dios nos conoce y realmente somos rectos delante de Dios, pues también delante de los hombres vamos a encontrar gracia. Claro, excepto aquellos envidiosos, aquellos que pues tal vez les va a molestar nuestra presencia. Pero Daniel, recuerden que fue íntegro. Y aquí, mis hermanos, pues Daniel otra vez se ve en problemas porque estaban matando a los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tuvo un sueño. Tuvo un sueño, pero ese sueño fue muy espantoso. Muy, pero mucho, se espantó mucho. El problema es que cuando despertó, no sabía, ya no se acordaba qué es lo que había soñado, pero su corazón sí le estaba brincando de espanto, de susto. Y él se asustó tanto que mandó a traer a todos los sabios de Babilonia y dice, he tenido un sueño. Me asustó mucho. Quiero la declaración. Quiero saber qué significa. Los sabios de aquel entonces le dijeron a Nabucodonosor, rey, cuéntanos tu sueño y te vamos a decir el significado. El rey Nabucodonosor pensó, no, ustedes me están pidiendo esto porque no saben, así es que si ustedes no me declaran, es más, ustedes me tienen que contar qué es lo que soñé y su declaración. Y si no, una sola paga, la muerte. Y como no pudieron aquellos hombres, pues se llevó a cabo el reglamento del rey, el edicto del rey, que si no le declaraban, no le decían el sueño y no se lo declaraban, iban a morir. Cuando el rey manda a Arioch por los sabios para degollarlos, entonces se acuerdan de Daniel, que ahí estaba, y sus amigos, pero solamente para matarlos. A él no lo habían llamado. Se acuerdan y van por Daniel, y bueno, Daniel dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué este acuerdo del rey? ¿Por qué tan apresuradamente? Ya Arioch le cuenta a Daniel la razón y dice, ¿sabes qué? Llévame ante el rey. Y Daniel entró al rey y le dijo, mira, dice, dame oportunidad, dame tiempo, y tu servidor te va a decir el sueño y te va a decir la declaración. Y sí, efectivamente, recuerden, Nabucodonosor conocía ya a Daniel. Entonces, le da tiempo. Daniel va con sus amigos y le dice, ayúdenme a orarle al Dios, a nuestro Dios, porque hay este problema. Oremos, porque si no nos van a matar. Y no nomás a nosotros, a todos los sabios de Babilonia. Los tres muchachos juntamente con Daniel se pusieron a orar. Y efectivamente esa noche Dios pues hace que Daniel sueñe. Porque él reveló todo lo que el rey había soñado. Prácticamente esa es la explicación, que Daniel volvió a soñar el sueño que Nabucodonosor tuvo. Porque cuando despertó, dice que Dios le declaró el sueño.
se presenta ante el rey. Pero antes, pues bendice Daniel a Dios. Y le dice estas palabras. Dice el 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Con estas palabras confirmamos que sí, precisamente Dios hace que Daniel vuelva a tener el sueño para saber todo. Y después de alabarlo, se presenta ante el rey. Y no nos vamos a detener mucho, pero si usted quiere seguir, quiere saber qué es lo que sigue, le recomiendo que lea. Hoy vamos a hablar de la perseverancia en la oración. Y aquí nos damos cuenta cómo sus amigos y Daniel le dice, pidan. Él pide ayuda y es bien importante que cuando usted tenga un problema, ya sea enfermedad o lo que sea, pida ayuda. Que no le dé pena. Por eso están los ministros, por eso están los obreros. O simplemente su compañero diga, mira, yo tengo este problema. Vamos a ayudar. Como Daniel, por ejemplo, en el verso 17, dice, fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Vean la importancia entonces de pedir ayuda espiritualmente. Que tiene un problema, usted puede comunicarse con el que usted desee. Nunca menosprecie la oración. No solamente el ministro puede orar el diácono y el ayuda y hasta el laico o su compañero, un miembro de la iglesia también. Recuerden, donde estén 2 o 3, ahí Dios nos va a escuchar. Lo importante es no dejar de orar. Ore y si necesita ayuda, pídala. Que así Dios se va a compadecer. Miramos cómo Dios tuvo misericordia de Daniel y sus compañeros, y no nomás de él, de todos los sabios. Es que este negocio, voy a hablar un poquito por qué es que a Nabucodonosor le pasó esto. Este negocio era algo confiable. Los astrólogos, los sabios de Babilonia podían inventar algo que no fuera cierto. Y este sueño fue el futuro de Europa, el futuro de Asia, el futuro de toda la humanidad, vamos a decir. Recuerden que el rey Nabucodonosor estaba representando la cabeza, el reino que estaba en ese momento. Después vino lo del pecho, después el vientre, después las piernas y los pies. Eso estaba representando, vamos a decir, tenía que ser alguien confiable como Daniel, no una interpretación vana. Por eso es importante que sepamos por qué es que se le olvidó esto a Nabucodonosor, porque tenía que ser algo verdadero. ¿Se imaginan que aquellos hombres hubiesen dicho una mentira cuando tenía que ser algo verdadero? Bueno, hasta ahí nomás les dejo. Ustedes ya saben la historia, la profecía. Les pido que estudiemos. Entonces vamos a enfocarnos en la lección.
El texto para memorizar es: y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy enviado. ¿Qué podremos explicar de este texto? Este es el texto para memorizar. Bueno, en este texto primeramente nos damos cuenta que Daniel dice que afligió su alma. Cuando dice que afligió, porque empezó a orar. ¿Por qué empezó a orar? Porque Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, él había escuchado, él llevaba los escritos de Jeremías y había dicho que el pueblo iba a estar 70 años en Babilonia. Y él dice, yo leí y lo que escribió Jeremías, y el tiempo estaba cumplido. Los 70 años se cumplieron. Cuando Daniel está orando y que llega el ángel que le dice, corría el año 536 antes de Cristo, por supuesto. Entonces, si le aumenta si le aumenta 536, 70 años da el 606. Acuérdense que Babilonia, Nabucodonosor se llevó a cautivos a los de Jerusalén en el año 606. Entonces, si le quita 606, le quita 536, pues da 70 años. Daniel precisamente lee esas líneas y empieza a orar, empieza a pedirle a Dios que el tiempo ya se había cumplido. Y bueno, entonces dice que Dios escuchó a Daniel y le manda el ángel y le dijo, no temas, Daniel. Desde el momento en que tú empezaste a orar, se ha escuchado tu palabra. Por eso estoy aquí. Recuerden, Daniel era un varón dedicado a la oración. Nos damos cuenta que él oraba 3 veces al día. O sea, acostumbraba, aparte de las otras oraciones, porque todo un hijo de Dios, todo lo que va a hacer, se tiene que encomendar a Dios. Primero Dios. Todo lo que uno haga, primero Dios. Y Daniel aquí, bueno, él se dio cuenta de las profecías de Jeremías. Y tenía en su mente Daniel lo que dice Jeremías 33:3. Si quiero leerle para que usted sepa qué es lo que dice, lo que dijo Jeremías. Jeremías, bueno, Dios hablando por Jeremías, dice 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Para que usted sea sabio, para que usted obtenga sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Clamar a Dios y pedirle que nos dé de su Santo Espíritu, porque Él es el que nos da la sabiduría. Pero recuerden que para que el Espíritu de Dios llegue a nosotros, debemos de ser santos, debemos de santificarnos, debemos de obedecerle a Dios. Esa es la diferencia. Hay muchas personas que dicen tener el Espíritu Santo y viven como ellos quieren. Viviendo malmente, no le obedecen a Dios, pero eso sí dicen, yo tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no mora en una persona común o inmunda, sino en aquel que le obedece a Dios, que guardan sus mandamientos. Recuerden, la fe de la Iglesia de Dios israelita es guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús o creer en Jesús. Si nosotros hacemos eso, Dios nos va a amar como a Daniel. Daniel fue un íntegro, guardó todo lo que Dios le dijo. Es bien importante guardar los 10 mandamientos y creer en Jesucristo. Mucha gente no quiere los 10 mandamientos. Ahí están en un error. No quieren los 10 mandamientos y dicen,
Yo tengo el Espíritu Santo. Dios me habló anoche. Dios me dijo esto. Hermanos, para que Dios nos hable, nos va a hablar por medio de sus ángeles. Y a veces una persona que le trae la palabra de Dios es un ángel, pero siempre y cuando le obedezca a Dios. Si no obedece a Dios, no rinde los requisitos, Dios no le va a amar. Bueno, eso fue entre paréntesis. Vamos a pasar entonces al material exegético. Recuerde, aquí en el texto para memorizar usted puede buscarle más, pero ahí cuando dice, y díjome, Daniel, no temas porque desde el primer día que diste tu corazón al entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy enviado. Ese es el motivo. Entonces, este es el texto para memorizar. Dios manda al ángel para que le diga qué es lo que va a pasar, porque el tiempo ya se había cumplido, los 70 años ya se habían cumplido. Recuerden, estamos hablando acerca de la perseverancia en la oración. Hay mucho que hablar. No quiero entretenerme mucho, pero hay mucho que hablar. Dice el material explicativo. Dice de esta manera. No entiendo por qué mis oraciones no son contestadas. Es lo que muchas veces con acento enfático escuchamos. Hay varias razones por que algunas oraciones no sean contestadas. Consideremos brevemente por qué ciertas personas no reciben la respuesta de sus oraciones. Claro, sí es cierto. A veces luego llegan personas y nos dicen, hermanos, oren. Es que a mí Dios no me escucha, le he pedido mucho y no me escucha. Es bien importante que cuando le pidamos, como dice aquí, le pidamos en ruego, como Daniel. Él sufría, dice que aquí él se entregaba a Dios por completo, en otras palabras. Por favor, ya no queremos escuchar. Hay que pedirle a Dios y hay que tener fe. Bueno, vamos a seguir estudiando. Dice el siguiente párrafo. Recuerden, vamos a ver, dice, vamos a considerar brevemente por qué ciertas personas no reciben la respuesta de sus oraciones. Vamos a considerar eso. El pecado en la vida es una barrera para la oración. ¿Y qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Si nosotros no obedecemos a Dios, Dios no nos va a contestar nuestras oraciones. Para que Dios nos conteste, debemos ser obedientes, debemos de guardar los mandamientos. Eso es bien importante. Yo sé que si usted nunca ha estudiado, nunca ha escuchado la fe que tiene la Iglesia de Dios israelita, pues va a aprender mucho. Que no se va a dejar engañar, porque muchos hombres dicen que hacen milagros. Están engañando a la gente. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Y recuerden, uno que no obedece a Dios, Dios no los va a escuchar. Están viviendo en pecado. Entonces, el pecado aquí nos dice que estorba, es una barrera para que Dios nos escuche. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Eso dice Isaías 59:2. Las oraciones egoístas no son respondidas. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso dice Santiago. Así es que si usted está orando egoístamente, y egoístamente quiere decir nomás yo, aquel no, y bueno, y usted puede ya explicar eso. Algunas van carentes de fe y así no pueden ser contestadas.
Pero pida en fe, no dudando nada, dice Santiago 1:5. Cuando pidamos a Dios, tenemos que estar 100% seguro que lo vamos a recibir. El hombre que duda en su fe no recibirá nada. Versículo 7. Hay aún otras razones por las oraciones no son garantizadas, aunque estén positivamente interesadas en la respuesta. Recuerden, estamos viendo algunas cosas por qué nuestras oraciones no son contestadas. Vamos a ver esas otras razones. Dice el tercer párrafo. La Biblia nos cuenta de muchos santos hombres que perseveraron en la oración y salieron victoriosos. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de aquellos hombres que obedecían a Dios y cuando oraban recibían lo que pedían. Elías, ustedes saben la historia de Elías. Él se enfrentó a aquellos mentirosos, aquellos profetas de Baal. Yo sé que hoy en día hay muchos igual que aquellos. Y espero no se molesten con estas lecciones por si alguien las llega a escuchar que no sean de la iglesia. Pero hay muchos profetas de Baal que mienten, que solamente piensan que gritar están haciendo la voluntad de Dios. No, debemos de enseñarle a la gente que obedezcan a Dios, que guarden los mandamientos de Dios. Ya no sea un profeta de Baal. Mire, aquí Elías, vamos a ver la historia de Elías. Dice aquí, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, irgó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17 y 18. Eso es lo que nos dice. Este hombre logró todo esto, no porque fuera diferente a los demás hombres, sino porque estaba entregado a la oración. Además, era obediente y de mucha fe. Recuerde, fe, obediencia y oración. Oración, obediencia y mucha fe. Mucha gente tiene mucha fe, pero no es obediente a Dios. Mucha gente se pasa orando día y noche, pero no obedece a Dios. Dice en Proverbios capítulo 28, verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. O sea, Dios no la va a escuchar. Aunque usted se pase orando día y noche, si usted no obedece a Dios, la oración no va a ser escuchada. Aunque usted tenga mucha fe, aunque usted ore mucho, si no es obediente, no va a ser escuchada. En cambio, Elías aquí nos dimos cuenta que era un hombre igual que yo, semejante a ustedes, semejante a nosotros, dice, con las mismas pasiones, solamente que sí, hacía lo recto delante de Dios. Le pidió a Dios que no lloviese 3 años y medio y no llovió. Hubo mucha hambre en Israel. Yo creo que usted ya está enterado de eso. Hubo mucha hambre. Pero después oró para que lloviese y volvió a llover. Y la tierra empezó a dar la hierba, fruto. Así es como vemos el ejemplo de Elías. Dice el siguiente párrafo. Encontramos también a Daniel orando y llorando delante de Dios por 3 semanas completas. Eso lo miramos en Daniel 10:2, perdón. Y salió victorioso, pues
encontramos que un ángel fue enviado hacia él en respuesta a su oración. Lo que yo les explicaba prácticamente, este es el texto para memorizar. Daniel, ¿cuánto tiempo oró? 3 semanas. O sea, 7 por 3, 21 días. Después de 21 días, el ángel fue enviado. Y le dijo, eres un varón esforzado. Si usted ora así, si nosotros oramos así y obedecemos a Dios, acuérdense, y tenemos fe, Dios nos va a escuchar. Dios va a darnos lo que le pedimos. En Lucas 18, del 1 al 8, encontramos una parábola dicha por Jesús de que los hombres deberían orar siempre y no desmayar. En esta parábola, una viuda le rogaba a un juez que le hiciese justicia de su adversario y él no se rehusaba. Su insistencia hacia él hizo que este juez cambiara de opinión y al fin garantizara su petición. Como resumen de esta parábola, Jesús dijo, antes de pasar a lo que dijo Jesús, miramos que esta viuda le rogaba a este rey malo y le rogaba y le insistía e iba a verlo casi todos los días. El hombre malo pues dice, para que esta viuda ya no me muele, para que esta ya no venga a molestarme, le voy a dar lo que pide. A ver, ¿qué quieres? Y bueno, le dio. Pero vamos a ver qué dijo Jesús acerca de esta parábola. Dice, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Os digo que los defenderá presto. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque si aquella viuda iba constantemente con el hombre malo y el hombre malo dice, para que ya no me moleste le voy a dar lo que quiere. ¿Se imaginan ese hombre que era malo? Ahora Dios que es bueno, pues nos va a dar lo que le pidamos, hermanos. Vamos a seguir. Dice, un ejemplo digno de ser citado es el caso del apóstol Pedro, que fue tomado y puesto en la cárcel por Herodes. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 12. Y en los versículos del 7 al 11 leemos cómo un ángel vino para librar a Pedro. Así fue contestada la oración ferviente de la iglesia a favor de Pedro. Recuerden, Herodes había matado a Jacobo a cuchilladas. Y como los judíos se alegraron porque Herodes hizo eso, pasó a buscar a los apóstoles y agarran a Pedro. Solamente que Pedro lo bendijo Dios porque lo agarraron un día antes de la Pascua. Lo pusieron en la cárcel y en la cárcel pues dice que él estaba cuando llegó un ángel. ¿Pero por qué llegó el ángel? Porque la iglesia estaba orando sin cesar. Le pedía a Dios por Pedro. Y bueno, recuerden que la iglesia, pues a la cual debemos de pertenecer, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pues la escuchó Dios. Un ángel fue y saca a Pedro. Ni Pedro entendía qué era, hasta cuando ya después pasó pues ciertos lugares y el ángel desapareció y quedó solo Pedro. Y bueno, llegó y tocó a la puerta y tanto que aquellos hombres que estaban orando ni querían creer. Como que yo veo como que les faltó la fe. Oraban, pero pensaban que su oración pues no iba a ser contestada. Pero se espantaron y aún todavía cuando lo ven, más se asustan todavía. Bueno, no debemos de dudar entonces. Vamos a pasar. Dice, Jesús amonestó a sus discípulos a que orar sin cesar para no entrar
en tentación. Dice Mateo 26:41. Orar sin cesar para no entrar en tentación. Pablo, al escribir la carta a los Efesios, les dice: orando en todo tiempo con toda precaución y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Pablo entonces dice que debemos de rogar con toda instancia y suplicación para que nuestras oraciones sean contestadas. Debemos orar, no queda otra. El apóstol de los gentiles emplea las mismas, vamos a leer del último párrafo. Dice: debemos orar en todo tiempo y cuando haya la necesidad, mucho más. Así lo recomendaba Pablo en Colosenses capítulo 2. Y el apóstol de los gentiles emplea las mismas palabras de Jesús que se encuentra en Lucas 21:36. Así que no desmayemos. Orar sin cesar, que Dios nos contestará nuestras solicitudes. Bien importante entonces. Los hombres del ayer nos enseñan cómo se debe de obedecer a Dios, cómo se debe de pedirle a Dios y qué clase de fe debemos tener. Esos tres ingredientes. Sin ellos, la oración no va a ser escuchada por Dios. Recuerden entonces, es bien importante. Hoy estamos viendo por qué en algunas ocasiones nuestras oraciones no son escuchadas. Que debemos de orar, sí, siempre. Pero también debemos de saber por qué mi oración no va a ser escuchada. Y ya lo escuchamos. Así es que, hermano, que usted va a dar la lección, pues tratemos de enfocarnos y dar una explicación a la iglesia, que es bien importante, para que así que todo lo que le pidamos a nuestro Dios, dice aquí, por los santos, pues Él nos los conceda, más hermanos. Eso es más que nada. Aquí no hay supersticiones, aquí no, obediencia a Dios, obedecerle, orar y tener mucha fe. Eso son los ingredientes. Vamos a pasar a las preguntas, porque el tiempo ya está corriendo. Dice así, de acuerdo a lo que dice Mateo 7 y 8, Jesús habla de cualquier petición. Compárelo con Lucas 11:13. Bueno, sí, siempre y cuando no sea como dice Santiago. Siempre y cuando, sí, porque recuerden que a veces algunos que no conocen a Dios, luego dicen, le pido a Dios que me dé oportunidad de quitarle la vida. Esa oración, pues, no tiene sabiduría. Pero sí le podemos pedir por nuestras necesidades. Y pedir, como dice Santiago, no para nuestros deleites. No, o sea, Santiago es bien, nos enseña, me gusta cómo enseña él, porque él dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar para sus deleites. Por eso Dios no nos escucha. Entonces, sí podemos pedirle lo que sea, pero siempre y cuando sea para algo bueno. La pregunta número 2. ¿Qué nos garantiza la oración? ¿La palabra creyendo califica la promesa? La primera pregunta, ¿qué nos garantiza la oración?
la victoria. Recuerden que Elías se enfrentó a 450. Él no tuvo miedo porque sabía que Dios le iba a escuchar. Él al contrario se burlaba, dice, órenle a su Dios, grítenle que tal vez está de vacaciones, tal vez está durmiendo, tal vez está ocupado, grítenle. Él se burlaba de ellos. En cambio, cuando Elías empieza a orar, miramos cómo su oración es dirigida a Dios. Es bien importante que sepamos los modelos de la oración. Hay alguna, por ejemplo, dicen el Padre Nuestro y lo repiten y lo repiten. Si su problema es otra cosa, bueno, es cierto que ese es el modelo de la oración, pero no vamos a repetir simplemente el Padre Nuestro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿la palabra creyendo califica la promesa? Santiago otra vez nos dice, que sí podemos o debemos de creer cada vez que le pidamos. Por eso dice, ¿la palabra creyendo califica la promesa? Santiago nos dice que debemos de creer. Esa es la respuesta. Recuerden, ya ustedes saben las cosas por las cuales la oración no es escuchada. Pero si cumplimos con eso y creemos, vamos a obtener lo que le pedimos a Dios. La pregunta número 3. Cuando Daniel pidía a Dios la explicación del sueño del rey, ¿hubo razones para que Dios se lo revelara? Conocen a Daniel, fue íntegro, no se halló vicio ni falta alguna. Entonces él sabía que Dios lo iba a escuchar porque ya lo escuchaba. Entonces, claro que sí, mis hermanos. A la cuarta, ¿por qué los impíos constantemente no llegan a tener lo que desean? Bueno, los impíos es lo contrario de píos. Un temeroso de Dios, uno que obedece a Dios, es un pío, obediente a Dios. Y un impío es aquel que no tiene a Dios en su mente. Pide a Dios y no recibe. ¿Por qué? Porque pide mal. A veces le pide algo que el vecino tiene. Oh, yo quiero tener mejor carro, mejor propiedad, mejor negocio, mejor. Y eso ya es envidia. Recuerden que una oración así no va a ser escuchada. La 5. ¿Prevalecer significa triunfar o ser victorioso? El prevalecer en la oración nos hará triunfantes en toda clase de oposiciones. ¿Qué puede impedir esta victoria? Lo que puede impedir es que no obedezcamos. El no obedecer a Dios. Mirar lo malo. El no estar bien con el prójimo. El no estar bien con el prójimo. Recuerden que el Señor Jesucristo dice, cuando vinieres a traer tu sacrificio delante del altar y antes que llegues ahí, ¿te acuerdas que te estás enojado con tu prójimo? Deja tu presente ahí y ve y reconcíliate primero con él. Y después vuelve. Si usted está enojado con su cónyuge, con sus hijos, con alguien, esa oración no va a ser escuchada. Es bien importante entonces. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es necesario en algunos casos para obtener lo que se desea?
Este asunto es bien importante porque recuerden el pasaje de aquel hombre que pidió ayuda a los discípulos. Los discípulos oraron, pero era una persona que llevaba un espíritu inmundo, malo. Los discípulos hacen oración y los discípulos, el demonio, el espíritu malo no obedeció a los discípulos. El hombre llega a Jesús, dice, ya le pedí ayuda a tus discípulos y no pudieron. Por favor, si puedes hacer algo. El Señor Jesucristo, sin ningún problema, era el Hijo de Dios. Obediente, súbdito a la ley. Pidió y sí lo echó. Después los apóstoles le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? Porque este género solamente sale con ayuno y oración. Es bien importante entonces. Debemos de ayunar y orar. La 7. La oración y el ayuno traen como resultado aquello que deseamos. Sí. Siempre y cuando no cambie la voluntad de Dios. Cuando Dios dijo esto, cuando Dios dice esto, eso pasa. Recuerden que el rey David ayunó una semana por el niño que había nacido, pero Dios ya le había dicho por medio del profeta Natán que ese niño iba a morir. No importa que David haya ayunado o haya orado, el niño murió. Cuando Dios dice esto, aunque usted se pase orando, aunque usted se pase ayunando, cuando Dios dice va a suceder esto, va a suceder. La voluntad de Dios no la podemos cambiar. Bueno. Dice la última. ¿Puede ayudar la persistencia en la oración para que Dios nos conteste? Claro que sí. Debemos de orar, orar, orar y no desmayar. Hay un dicho que la gente dice, y quiero decirlo. Dice así ese dicho. Dice, persiste, insiste, resiste y ya la hiciste. Claro. Ellos de esa forma lo hacen. Nosotros no. Orar sin cesar y no desmayar. Y así es como vamos a obtener lo que le pidamos a Dios. Esta ha sido la clase del 29 de febrero. Por favor, no se le olvide, si le gusta esta información, la clase, si usted está recibiendo instrucciones, inscríbase al canal, toque la campanita y dele manita arriba para que esta información siga a más. Es bien importante, ya que las redes sociales nos damos cuenta que es un medio muy importante. Que el Señor me los bendiga y paz a vosotros, mis queridos hermanos.